Si hablamos de validar nuestro trabajo de investigación, es saber seleccionar adecuadamente el instrumento de medición. Y una vez que esto ha sido revisado por los expertos y nos han dado ya el sello de que es válido y confiable, nosotros podemos aplicar en el campo y tomar las mediciones adecuadas y correctas. ¿Y qué es confiabilidad entonces? ¿Qué es confiabilidad? ¿Qué es validez? La confiabilidad es el grado en que el instrumento con el cual voy a trabajar produce o nos da una respuesta consistente y coherente. Es decir, si yo aplico o repetidas veces tomo la muestra en ese instrumento, siempre me va a dar el mismo resultado. Quiere decir que este instrumento está calibrado adecuadamente. Por eso cuando yo voy a tomar una muestra con un instrumento, debo de describir el tipo, la marca, debo ser muy rigurosa en que trabaje con equipos bien calibrados. Si voy a tomar el peso en niños, tiene que ser con una balanza que si yo tomo el peso en este momento a un niño X y al mismo niño lo vuelvo a tomar en 10 minutos, me debe dar el mismo peso, porque en 10 minutos no va a engordar, ¿no? Entonces esa balanza, ese instrumento es confiable. A eso se refiere, es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes, ¿no? En la misma persona y en el mismo tiempo. Ya estamos hablando de que vamos a trabajar con instrumentos. Sí, en investigación se trabaja con aparatos. Es por eso que existen dos tipos de instrumentos para los trabajos de investigación. Instrumentos mecánicos, que puede ser balanza, tensiómetro, termómetro. Las mismas que deben de estar bien calibrados. Debemos de trabajar con equipos de garantía, ¿no? Si voy a tomar la presión arterial, tiene que ser con un instrumento adecuado. Presión arterial a niños, con un instrumento para niños. Presión arterial para adultos, con instrumentos para adultos, de marcas que tengan garantía, ¿no? El otro tipo de instrumento para recoger muestras confiables son los documentos. Y ahí están los cuestionarios, las escalas, los inventarios. Y ahora vamos a ver cómo se valida esos instrumentos. Seguimos en el capítulo de confiabilidad y ahora vamos a estudiar los diferentes métodos para hallar la confiabilidad de nuestro instrumento. Hay varios métodos. El método de test y retest, el método de división por mitades o mitades partidas, y de cada uno de ellos nos vamos a dedicar a hablar, pero los que más se utilizan son los coeficientes de alfa de Cronbach y los coeficientes KR20. ¿A qué me refiero cuando digo la técnica del test y retest? Es un método para hallar confiabilidad. Esta técnica se basa en que el investigador va a aplicar un instrumento que puede ser una encuesta 2 veces a un mismo grupo después de cierto tiempo. O sea, la misma pregunta voy a aplicar a un grupo de personas y un mes después la misma pregunta aplico a la población. Con esto voy a ver si las respuestas son similares. Este tipo de técnica puedo aplicarlo, ¿no? Entonces, sí es confiable si las respuestas son muy parecidas
cuando hago la comparación de las dos encuestas. En el método de división por mitades o mitades partidas, significa que yo voy a trabajar con una población y lo voy a dividir en dos mitades. Y voy a aplicar las preguntas a ambas mitades. Y una vez que recojo las respuestas, las mismas deben de estar muy relacionadas, o sea, muy parecidas. Si son muy parecidas, significa que este instrumento puedo aplicar en esta población. La tercera técnica es la de test paralelos o método de formas alternas. Es una técnica que nos permite elaborar nuestro cuestionario, pero que se van a administrar a la población que he decidido administrarlo, pero las preguntas son diferentes, con un contenido similar, solo que tiene dos momentos diferentes y a la misma persona, y los dos contenidos de las preguntas del cuestionario son similares, no iguales, sino similares. Si las respuestas son están bastante relacionadas, son muy parecidas, entonces puedo aplicar este método en esta población. Como ustedes lo están viendo, es un poco más complicado, ¿no? Los puntajes se obtienen de formas diferentes del instrumento, entonces es un poquito más complejo y se utiliza muy poco este método. Los que más se utilizan son los coeficientes de alfa de Cronbach, que este tipo de instrumento nos permite medir las respuestas en forma politómicas, es decir, más de dos respuestas. O sea, este tipo de coeficiente se utiliza cuando las respuestas son más de dos. Por ejemplo, si de repente en nuestro cuestionario realizamos la pregunta, ¿usted se cepilla los dientes diariamente? Y el paciente puede contestar a veces. No me cepillo nunca, siempre me cepillo diariamente, ¿no? Entonces, aquí existen tres respuestas y ya se clasifica como politómicas. Cuando son politómicas, hablamos de alfa de Cronbach. Si nosotros utilizamos un cuestionario donde las respuestas son dicotómicas, entonces se está hablando que estamos utilizando la técnica del coeficiente KR. En este caso, las respuestas pueden ser sí, no, correcto, incorrecto, ausente, presente. Entonces estamos trabajando con el coeficiente KR. Es difícil a veces hacer la parte estadística. Para eso necesitaríamos el apoyo de un especialista en este campo. Pero lo que todos debemos saber es saber interpretar los coeficientes de confiabilidad. Una vez que nosotros entregamos nuestras entrevistas o nuestras encuestas a la persona experta en el tema, un estadista, y nos dan unos resultados, tenemos que saber interpretar. Si se llega a 1, o sea, nos dan que nuestro trabajo oscila y tiene un coeficiente de 1, entonces hay una máxima confiabilidad en el coeficiente de la validez y la confiabilidad. Si tenemos un 0 de respuesta, no existe una nula confiabilidad en el trabajo que hemos recogido. Entonces, mayor a 0.75 es aceptable. O sea, esta muestra es aceptable, vale para los expertos. Si es menor de 0.75, 0.60, 0.50, eso no va a ser aceptable. Ese trabajo no está bien hecho. Estamos hablando de la validez y de la confiabilidad. ¿Cuándo decimos que nuestro trabajo es válido? Decimos cuando el grado en ¿qué es validez? Validez es el grado en que un instrumento realmente mide lo que el investigador pretende medir.
O sea, ese instrumento está midiendo adecuadamente lo que tú estás queriendo estudiar. Para eso es importante analizarlo en 3 aspectos: la validez de contenido, la validez de criterio y la validez de constructo. ¿Qué quiere decir validez de contenido? Quiere decir que el instrumento que tú has organizado, en este caso, de repente, las preguntas que has elaborado, debe de contener un dominio específico de lo que tú pretendes medir. Quiere decir que si tú tienes ahí tus variables, deben de estar todos tus indicadores, en todas las preguntas debe de participar todos tus indicadores, tanto de la variable 1 como de la variable 2. De esa forma garantizas de que se mida correctamente lo que tú pretendes estudiar. Entonces, recuerda que la validez del contenido, los expertos, los jueces que van a analizar, tiene que contener todos los ítems de las variables y de los indicadores que tú pretendes medir. Es aquí que los expertos van a validar el contenido. Para que los expertos validen el contenido, es importante que tú lleves tu trabajo o tu planteamiento de tu problema más tus objetivos bien detallados para que los expertos conozcan lo que tú quieres investigar, ¿no? Entonces, generalmente debe ser 2 a 3 jueces que son pues, catedráticos expertos en el tema de metodología de investigación, en el tema de seminario de tesis. Son los que te van a validar, habiendo estudiado tu tema. Entonces ellos ven tus cuestionarios que tú has hecho y ven que dentro de las preguntas, 10, 15 o 20 preguntas que tú realizas, estén medidos todas tus variables y tus indicadores. Recuerda además que no solamente tienen que ser validez de contenido, sino también la validez de criterio. Y la validez de criterio establece que un instrumento de medición, compararlo con algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Si el criterio se ajusta al futuro, se hablaría de una validez predictiva. Y la validez de constructo viene a ser la relación del instrumento con la teoría que has desarrollado dentro de tu estudio. Estas 3 validez, la validez de contenido, la validez de criterio y la validez de constructo, todo eso recién va a dar una validez total a tu trabajo de investigación. Es recién cuando, después de haber pasado todos estos pasos, que tu cuestionario, que tu cuestionario para la entrevista que tú piensas realizar tiene la validez y puedes aplicarlo en el campo para poder recoger la muestra y terminar tu trabajo de investigación. Bien, queridos alumnos, por hoy es todo y espero que sigan avanzando y nos vamos a ver en la próxima clase. ¿Cómo? Mi hermana, no me toques. ¿Cómo pago? ¿Cómo? Yo sí, ¿cómo pago? Bien, ¿cómo pago? Ay. Mamá, te digo que arriba los 3 fotitos de tener grabación. No, arriba, apunta la cámara, videocámara. Es una grabación.
No, ahora ya puedes borrar. Buenos días, queridos alumnos. Para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes la segunda clase de Seminario de Tesis 2. Espero que todos ustedes hayan avanzado ya o hayan encontrado sus clases de Seminario 1, donde ya han llegado a la mitad de su trabajo de investigación. Bien, estoy segura que muchos de ustedes ya van a recoger datos en el campo, y para eso viene este tema, sobre la validación y confiabilidad de este instrumento tan importante en nuestro trabajo de investigación. O sea, los datos que tú tienes, ¿no? Tu instrumento, tu encuesta que vas a realizar, porque la mayoría hace un trabajo tipo descriptivo, tipo correlacional, la encuesta que tú vas a hacer tiene que estar validado por un equipo de expertos, de profesionales entendidos en el tema. Una vez que han validado y realmente es confiable, recién puedes tomar la muestra en la población que tú has decidido trabajar. Entonces, vamos a ver nuestras diapositivas y vamos a ver de qué se trata este tema. Bien, voy por aquí. Y si hablamos de validar nuestro trabajo de investigación, es saber seleccionar adecuadamente el instrumento de medición. Y una vez que esto ha sido revisado por los expertos y nos han dado ya el sello de que es válido y confiable, nosotros podemos aplicar en el campo y tomar las mediciones adecuadas y correctas. ¿Y qué es confiabilidad entonces? ¿Qué es confiabilidad? ¿Qué es validez? La confiabilidad es el grado en que el instrumento con el cual voy a trabajar produce o nos da una respuesta consistente y coherente. Es decir, si yo aplico o repetidas veces tomo la muestra en ese instrumento, siempre me va a dar el mismo resultado. Quiere decir que este instrumento está calibrado adecuadamente. Por eso cuando yo voy a tomar una muestra con un instrumento, debo de describir el tipo, la marca, debo ser muy rigurosa en que trabaje con equipos bien calibrados. Si voy a tomar el peso en niños, tiene que ser con una balanza que si yo tomo el peso en este momento a un niño X y al mismo niño lo vuelvo a tomar en 10 minutos, me debe dar el mismo peso, porque en 10 minutos no va a engordar, ¿no? Entonces esa balanza, ese instrumento es confiable. A eso se refiere, es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes, ¿no? En la misma persona y en el mismo tiempo. Ya estamos hablando de que vamos a trabajar con instrumentos. Sí, en investigación se trabaja con aparatos. Es por eso que existen dos tipos de instrumentos para los trabajos de investigación. Instrumentos mecánicos, que puede ser balanza, tensiómetro, termómetro. Las mismas que deben de estar bien calibrados. Debemos de trabajar con equipos de garantía, ¿no? Si voy a tomar la presión arterial, tiene que ser con un instrumento adecuado. Presión arterial a niños, con un instrumento para niños. Presión arterial para adultos, con instrumentos para adultos, de marcas que tengan garantía, ¿no? El otro tipo de instrumento para recoger muestras confiables son los documentos. Y ahí están los cuestionarios, las escalas, los inventarios. Y ahora vamos a ver cómo se valida esos instrumentos. Seguimos en el capítulo de confiabilidad.
Y ahora vamos a estudiar los diferentes métodos para hallar la confiabilidad de nuestro instrumento. Hay varios métodos. El método de test y retest, el método de división por mitades o mitades partidas, y de cada uno de ellos nos vamos a dedicar a hablar, pero los que más se utilizan son los coeficientes de alfa de Cronbach y los coeficientes KR20. ¿A qué me refiero cuando digo la técnica del test y retest? Es un método para hallar confiabilidad. Esta técnica se basa en que el investigador va a aplicar un instrumento que puede ser una encuesta 2 veces a un mismo grupo después de cierto tiempo. O sea, la misma pregunta voy a aplicar a un grupo de personas y un mes después la misma pregunta aplico a la población. Con esto voy a ver si las respuestas son similares. Este tipo de técnica puedo aplicarlo, ¿no? Entonces, sí es confiable si las respuestas son muy parecidas cuando hago la comparación de las 2 encuestas. En el método de división por mitades o mitades partidas, significa que yo voy a trabajar con una población y lo voy a dividir en 2 mitades. Y voy a aplicar las preguntas a ambas mitades. Y una vez que recojo las respuestas, las mismas deben de estar muy relacionadas, o sea, muy parecidas. Si son muy parecidas, significa que este instrumento puedo aplicar en esta población. La tercera técnica es la de test paralelos o método de formas alternas. Es una técnica que nos permite elaborar nuestro cuestionario, pero que se van a administrar a la población que he decidido administrarlo, pero las preguntas son diferentes, con un contenido similar, solo que tiene 2 momentos diferentes y a la misma persona, y los 2 contenidos de las preguntas del cuestionario son similares, no iguales, sino similares. Si las respuestas son están bastante relacionadas, son muy parecidas, entonces puedo aplicar este método en esta población. Como ustedes lo están viendo, es un poco más complicado, ¿no? Los puntajes se obtienen de formas diferentes del instrumento, entonces es un poquito más complejo y se utiliza muy poco este método. Los que más se utilizan son los coeficientes de alfa de Cronbach, que este tipo de instrumento nos permite medir las respuestas en forma politómicas, es decir, más de 2 respuestas. O sea, este tipo de coeficientes se utiliza cuando las respuestas son más de 2. Por ejemplo, si de repente en nuestro cuestionario realizamos la pregunta, ¿usted se cepilla los dientes diariamente? Y el paciente puede contestar a veces. No me cepillo nunca, siempre me cepillo diariamente, ¿no? Entonces, aquí existen 3 respuestas y ya se clasifica como politómicas. Cuando son politómicas, hablamos de alfa de Cronbach. Si nosotros utilizamos un cuestionario donde las respuestas son dicotómicas, entonces se está hablando que estamos utilizando la técnica del coeficiente KR. En este caso, las respuestas pueden ser sí, no, correcto, incorrecto, ausente, presente. Entonces estamos trabajando con el coeficiente KR. Es difícil a veces hacer la parte estadística. Para eso necesitaríamos el apoyo de un especialista en este campo. Pero lo que todos debemos saber es saber interpretar los coeficientes de confiabilidad. Una vez que nosotros entregamos nuestras entrevistas o nuestras encuestas al
a la persona experta en el tema, un estadista, y nos dan unos resultados, tenemos que saber interpretar. Si se llega a 1, o sea, nos dan que nuestro trabajo oscila y tiene un coeficiente de 1, entonces hay una máxima confiabilidad en el coeficiente de la validez y la confiabilidad. Si tenemos un 0 de respuesta, no existe una nula confiabilidad en el trabajo que hemos recogido. Entonces, mayor a 0.75 es aceptable. O sea, esta muestra es aceptable, vale para los expertos. Si es menor de 0.75, 0.60, 0.50, eso no va a ser aceptable. Ese trabajo no está bien hecho. Estamos hablando de la validez y de la confiabilidad. ¿Cuándo decimos que nuestro trabajo es válido? Decimos cuando el grado en ¿qué es validez? Validez es el grado en que un instrumento realmente mide lo que el investigador pretende medir. O sea, ese instrumento está midiendo adecuadamente lo que tú estás queriendo estudiar. Para eso es importante analizarlo en 3 aspectos: la validez de contenido, la validez de criterio y la validez de constructo. ¿Qué quiere decir validez de contenido? Quiere decir que el instrumento que tú has organizado, en este caso, de repente, las preguntas que has elaborado, debe de contener un dominio específico de lo que tú pretendes medir. Quiere decir que si tú tienes ahí tus variables, deben de estar todos tus indicadores, en todas las preguntas debe de participar todos tus indicadores, tanto de la variable 1 como de la variable 2. De esa forma garantizas de que se mida correctamente lo que tú pretendes estudiar. Entonces, recuerda que la validez del contenido, los expertos, los jueces que van a analizar, tiene que contener todos los ítems de las variables y de los indicadores que tú pretendes medir. Es aquí que los expertos van a validar el contenido. Para que los expertos validen el contenido, es importante que tú lleves tu trabajo o tu planteamiento de tu problema más tus objetivos bien detallados para que los expertos conozcan lo que tú quieres investigar, ¿no? Entonces, generalmente debe ser 2 a 3 jueces que son tus catedráticos expertos en el tema de metodología de investigación, en el tema del seminario de tesis. Son los que te van a validar, habiendo estudiado tu tema. Entonces ellos ven tus cuestionarios que tú has hecho y ven que dentro de las preguntas, 10, 15 o 20 preguntas que tú realizas, estén medidos todas tus variables y tus indicadores. Recuerda además que no solamente tienen que ser validez de contenido, sino también la validez de criterio. Y la validez de criterio establece que un instrumento de medición, compararlo con algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Si el criterio se ajusta al futuro, se hablaría de una validez predictiva. Y la validez de constructo viene a ser la relación del instrumento con la teoría que has desarrollado dentro de tu estudio. Estas 3 validez, la validez de contenido, la validez de criterio y la validez de constructo,
todo eso recién va a dar una validez total a tu trabajo de investigación. Es recién cuando, después de haber pasado todos estos pasos, que tu cuestionario, que tu cuestionario para la entrevista que tú piensas realizar tiene la validez y puedes aplicarlo en el campo para poder recoger la muestra y terminar tu trabajo.